Hola, muy buenos días, ¿cómo están esta mañana, esta noche, esta tarde, donde quiera que nos estén mirando y cuando quiera que el Señor quiera que nos estén mirando? Deja comer un poquito, estamos a ver, tenemos una silla nueva, estamos, doy gracias a Dios por mi esposa, que es una buena decoradora, está decorando la casa un poquito de manera distinta, eso me trajo una silla, ahí estamos, una silla nueva, pero es cómoda, me gusta. Bueno, vamos a comenzar esta mañana. Vamos en oración, vamos a empezar en oración. Tenemos muchas cosas por qué orar. Han estado pasando cosas muy interesantes. Empezamos a nivel local. Pues vamos a comenzar nuestro servicio hispano en nuestra iglesia, la Cruz de Bakersfield, este domingo 14 de marzo del año 2021, pasadito después de las 11. Originalmente y oficialmente pues está a las 11, 11:15. Pero como estamos haciendo, como vamos a hacer nuestros servicios en el mismo santuario con nuestra iglesia hermana, la iglesia americana en inglés, pues ellos empiezan a las 10 y nosotros iremos ya que terminen ellos para estar en el mismo santuario, usar las mismas facilidades, el mismo equipo, las mismas luces, todo. Esa es una de las cosas nuevas en nuestro ministerio. Nuestro ministerio es una extensión, es una parte de la iglesia Cross Church Bakersfield con el doctor Mark Harrison, es nuestro pastor. Así que el deseo de nosotros es crecer juntos, es crecer unidos, al par de la iglesia americana. Nosotros creemos en la iglesia bilingüe. Nosotros creemos que la manera en que nosotros vamos a impactar más al mundo para el reino de Dios es usando toda la tecnología que está a nuestra disposición en un ambiente bilingüe. ¿Por qué es bilingüe? Porque simplemente la demográfica, las estadísticas demográficas del lugar donde nosotros vivimos, aquí en el Valle Central de California. Sí, vivimos en una ciudad que es más del 50% de las personas hablan español. Nuestra iglesia es multicultural, es multiétnica. Nuestra iglesia es para todas las edades, para todos los diferentes grupos raciales que hay en la ciudad. Así tiene que ser. Yo creo que estamos tratando de seguir lo más posible el ejemplo de la iglesia primitiva. Hemos estado estudiando los últimos meses en el libro de los Tesalonicenses, una iglesia que estaba compuesta mayormente por personas que habían sido paganos, de origen griego. ¿Quién los evangeliza? Un judío creyente, un judío que había sido fariseo, el apóstol Pablo y los misioneros que venían de Jerusalén. Yo creo que esa es la mejor enseñanza que nos da, una de las mejores enseñanzas que podemos aprender de la iglesia primitiva, en una iglesia multirracial, multiétnica, multicultural y multilingüe, ¿sí? Así que tenemos y nosotros a través de la experiencia, a través de, este es el tercer ministerio que empezamos, gracias a Dios, y yo creo que es lo que nos ha funcionado a nosotros, y vemos que es lo que funciona. Una iglesia que se habla tanto inglés como español, una iglesia que está para atraer a toda la familia completa, ¿sí? A todos, se empieza con la primera generación, la segunda generación de inmigrantes aquí, a tratar de tenerlos a todos, ofrecerles a todos un lugar donde se puedan sentir a gusto, escuchar la palabra de Dios. Todas estas cosas se pueden modificar, se pueden cambiar, pero como hemos visto, la palabra de Dios no, la palabra de Dios es la misma, la santa doctrina es la misma. Así que bueno, vamos a empezar este domingo a las pasaditas de las 11 de la mañana, primeramente Dios. Le doy muchas gracias a mi hermano, el pastor Marcos Osuna, que va a estar predicando para nosotros. Le toca a él el primer servicio. Le doy las gracias a Dios por él. Él viene de nuestra iglesia hermana Nueva Esperanza, también de aquí de la misma área de Bakersfield. La ciudad de Ramón está aproximadamente 15-20 minutos de aquí de la ciudad. Así que pues bueno, quisimos invitarlo a él para que estuviera predicando para nosotros. Es una invitación, los invitamos a que nos acompañen, ¿okay? A través de las redes sociales y en persona, muy emocionados, muy contentos acerca de eso. Le damos gracias a Dios porque ya los casos han estado disminuyendo bastante. Miles de personas están vacunando, están tomando las vacunas. Miles de personas que estaban enfermos pues ya se han sanado, lógicamente ya tienen anticuerpos y eso también ayuda a disminuir los contagios.
Claro, usted se quiere sentir a gusto, tranquilo, mantenemos la sana distancia en el santuario, nos lavamos las manos, nos limpiamos las manos, tenemos nuestro cubrebocas como debe de ser, tratando de que usted se sienta lo más a gusto dentro del santuario. Si nos quiere seguir a las redes sociales, pues bueno, vamos a estar en YouTube Live y vamos a estar en Facebook Live, como siempre. Así que les pido por eso, esa es una gran noticia, le damos muchas gracias a Dios por eso. Pues a nivel estatal y pues a nivel nacional, pues se acerca el tiempo de ir a una conferencia muy importante que se llama We Start Churches, o nosotros empezamos iglesias de parte de nuestra denominación, Bautistas de Libre Albedrío. Vamos a estar en la ciudad de Phoenix, Arizona. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar estudiando, básicamente vamos a tomar diferentes talleres de cómo empezar iglesias. Muy interesante, para mí se me hace una gran oportunidad de conocer, de hacer nuevos contactos, de conocer otros misioneros. Oren por nosotros, que vamos a tratar de estar haciendo contacto con ellos, los diferentes misioneros que están saliendo ahora, que están preparándose. Eso es muy excitante, eso es muy agradable el saber que a través de las circunstancias hay misioneros con el corazón guiado por Dios para empezar nuevas visiones, nuevas iglesias. Uno de ellos es el pastor Amos Diller de la iglesia de Grace City en el sur de California. El Señor le ha llamado para empezar una nueva iglesia en la área de Chula Vista, cerca de la frontera con México, en el condado de San Diego. Así que, bueno, oremos por esa obra, por esa misión. Y hay varios más que van a estar ahí en Phoenix con nosotros. Y pues muy contentos. Le doy gracias a Dios la oportunidad de poder participar en esto y aprender más. El creyente, sobre todo una persona que está en el ministerio, los que estamos en el ministerio, sirviendo en el ministerio, en nuestra fase de pastores, de maestros, tenemos que estar aprendiendo constantemente nos tenemos que estar enseñando la palabra de Dios. Nos urge a que crezcamos espiritualmente y que este conocimiento no pare. Así que vamos a orar por eso, y pues empecemos en oración. No se me vaya a olvidar, no se me voy a olvidar, aquí en Estados Unidos se cambia la hora, los relojes se adelantan o se atrasan dos veces al año. Este es el tiempo. Sábado 13 para amanecer domingo 14 a la hora que usted se vaya a acostar, no se le olvide adelantar su reloj una hora para que no se nos vaya a levantar tarde y no va a llegar tarde a la iglesia, ¿sí? Así que de acá en adelante así va a ser hasta aproximadamente octubre, noviembre, que se cambia otra vez la hora. Ahora una hora de regreso, pero esta vez es una hora hacia adelante. No se le olvide adelantar sus relojes a la hora de irse a acostar el sábado de la noche para que el domingo amanezca con el nuevo horario, ¿ok? Así que bueno, vamos a orar por estas cosas, acerquémonos al trono de gracia esta mañana, esta tarde, esta noche, preparándonos para este estudio bíblico en el estudio bíblico, la escuela dominical Jesús el Buen Pastor. Mantenemos ese nombre, nos encanta, yo creo que es algo muy importante para nosotros, el estudio bíblico de Jesús el Buen Pastor. Vamos a seguir hablando ahora de la apostasía, otro mensaje más en esta serie de mensajes acerca de la apostasía final. Así que vamos al trono de gracia. Padre Celestial, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad de poder predicar y enseñar tu santa palabra. Yo te ruego, mi Señor, por este estudio, yo te ruego por la lectura de tu santa palabra, que la bendigas, Padre Celestial, que se me haga fácil a mí el enseñar y a los que me miren el entender, Padre mío, a través del poder de tu Espíritu Santo. Te pido perdón por mis iniquidades, mi Señor, de las cuales yo me arrepiento. Te ruego, Padre Celestial, por este domingo, mi Señor, que nos acompañes en los servicios a comenzar este nuevo ministerio, la Cruz de Beckerfield, mi Señor. Te pido por el pastor Marcos Osuna, que lo llenes de poder, que predique con denuedo, Padre Celestial, tu santa palabra. Te pido por todos los que van a estar participando en esto, y también te rogamos por el evento que vamos a tener la próxima semana en Phoenix, Arizona, mi Señor. Te ruego que podamos llegar todos bien sanos y salvos allá. Te ruego, mi Señor, por el corazón de todos los participantes, en especial nuestros misioneros, mi Señor, que se están preparando para ir al campo de las misiones, mi Señor, en diferentes partes del país. Te ruego, Padre Celestial, que sea un gran momento, un buen momento de estudio, de aprendizaje, de crecimiento y de comunión contigo. Te ruego, mi Señor, también, mi Señor, por nuestra iglesia, que nos cuides, que nos proteges, mi Señor. Gracias por la vacuna, gracias por la sanación, gracias por la cura que estamos experimentando ahora durante este tiempo de pandemia. Te damos gracias, mi Señor, porque tú siempre eres fiel, siempre, siempre, siempre. Tu nombre será proclamado a través de los siglos. Tú eres un Dios bueno y fiel. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, pues vamos a empezar de una vez, antes de que se nos pase el tiempo, porque, pues bueno,
Es un tema largo, es un tema muy profundo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos semanas en este tema, pero para nosotros es esencial que que todos entendamos esto. Es esencial que tengamos un conocimiento básico de lo que de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2 y versículo 2, estábamos mirando esto, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del día del Señor, que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca, estaba cerca en el tiempo del apóstol Pablo, está cerca en el tiempo de nosotros. Eso es un principio básico de la Biblia, de la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. El día del Señor está cerca. Entonces ya hemos entendido eso. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Otro principio bíblico. Va a haber personas, va a haber religiones, pseudo religiones, va a haber herejías, va a haber falsos maestros que van a tratar de engañarnos. Esto era cierto en aquel tiempo, ha sido cierto en los últimos 2000 años, es cierto el día de hoy. Que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que principalmente estos dos eventos que hemos estado mirando, la apostasía y la llegada de la aparición del anticristo, eso será antes de que comience antes de la venida del Señor. ¿Okay? Que nadie nos engañe en esto. Así que es algo que nosotros tenemos que entender. Estamos mirando esto y vamos a estar, acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 24, vamos a estar mirando allí algunas cosas. Él dice, continuando hablando de la apostasía, es la apostasía final. Porque en lo que acabamos de leer, y esto es clave, que estábamos leyendo en Tesalonicenses, cuando se nos dice que nadie nos engañe de ninguna manera. Eso ya es claro, sabemos que la posibilidad de ser engañados ahí está. Porque no vendrá, y la pregunta es, bueno, ¿qué no vendrá? ¿Qué no vendrá? ¿Qué no vendrá? En el versículo 2. En el sentido de que el día del Señor no vendrá. De eso estaban hablando. ¿Qué no vendrá? El día del Señor. No vendrá el día del Señor. Que nos quede bien claro. No vendrá el día del Señor sin que antes tiene que pasar esto. Tiene que pasar esto. Estos dos hechos. La apostasía y la aparición del anticristo. Ha habido muchas apostasías. Ha habido muchas creyentes que se han apartado de la palabra de Dios, ha habido inmoralidad en la iglesia, ha habido herejías, los tesalonicenses lidiaron con ellas, a través de los últimos 2000 años la seguirá habiendo. Estábamos mirando en las últimas ocasiones acerca de los falsos maestros. Nuestro Señor Jesucristo les dice en el capítulo 13, del versículo 10 en adelante, desde el versículo 1 en adelante, hablando de las cosas finales de los últimos años, antes del fin del siglo, o del mundo, le está diciendo a sus apóstoles que no se dejen engañar, que no confundan su venida con la aparición del anticristo. ¿Sí? Eso pasó entonces, eso pasó en el primer siglo y han habido anticristos desde entonces, más de una vez. Hoy en día hay falsos profetas, hoy en día hay personas que engañan, hoy en día hay personas que se hacen pasar por Cristo mismo. ¿Sí? Estos individuos, una pareja en Australia, se me olvida el nombre de él, pero él proclama ser la reencarnación de Jesucristo y su esposa, su pareja, proclama ser la reencarnación de María Magdalena. Hágame usted el favor, como si hubieran sido pareja ellos dos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Bueno, y hacen conferencias, hacen pláticas, mucha gente les da dinero. Bueno, siempre ha habido estos personajes.
Dice, no vendrá, ¿qué no vendrá? Bueno, en el versículo 2 no vendrá que el día del Señor. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso es. Nos tenemos el sentido de que el día del Señor está cerca. Todavía tenemos que tener ese sentido. Todavía tenemos ese sentido hoy en día de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra apostasía? Viene del griego, la palabra griega original que es apostasia. Apostasia, que se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento para describir el abandono del Señor. El abandono del Señor. Usted no puede cometer apostasía, usted no puede ser un apóstata si no es primero un creyente. Algunos hermanos, algunas denominaciones no les gusta hablar mucho de esto porque no creen que un creyente pueda apartarse de la fe. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, a través de los evangelios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento le vemos una y otra vez la posibilidad de la apostasía. Para que uno se aparte del Señor, tiene que ser un creyente primero. Uno no puede abandonar la fe si no la ha tenido por primero, ¿sí? Uno no puede abandonar algo que nunca ha tenido. Entonces uno tiene que ser un creyente para poder ser un apóstata. Y esta apostasía final, bueno, vamos a ver esto. En otras palabras, ¿qué es esta? En otras palabras, esta sección de la que estamos hablando ahorita, en Tesalonicenses, se utiliza para describir la palabra que encontramos que mejor describe esto es una declinación. Una declinación, un declinar. Declina el número de creyentes, va a declinar el número de creyentes antes del día del Señor, antes de la venida del Señor. Va a declinar el número de creyentes. Es una declinación espiritual esparcida por todas partes del mundo. Por todas partes del mundo. Recordamos a la generación de Noé. Hemos ya visto en los versículos, en los videos anteriores, que la apostasía, que la venida del Señor va a ser como va a haber diferentes señales que va a ser ¿cómo va a ser? Como en el tiempo de Noé. Nos dice Mateo capítulo 24, del versículo 31 en adelante, que nos habla que va a ser la venida del Hijo del Hombre, va a ser como en el tiempo de Noé. Eso que no se nos olvide, y de que estábamos hablando de los creyentes en la generación de Noé, cómo ellos dejaron la fe, cómo había maldad. Eso ya lo hemos visto varias veces. Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, del versículo 1 al versículo 7. Ahí están nuestros videos, los puede mirar otra vez, ahí están nuestros apuntes. Por eso les pedimos, hagan sus apuntes cuando hagan cuando miren nuestros videos. Es muy importante para poder recordar, para que no se nos olvide lo que la palabra de Dios nos enseña. Lógicamente, esta negación ocurrirá adentro de la iglesia. Lógicamente, esta negación ocurrirá adentro de la iglesia, lo que estábamos hablando ahorita. Ocurrirá adentro de la iglesia profesante de la fe. No estamos hablando de personas que no son salvas. Estamos hablando de creyentes que profesan ser seguidores de Cristo, que profesan ser cristianos, que abandonarán la fe. Una declinación en la iglesia, una declaración espiritual esparcida por todas partes del mundo. Lógicamente, le digo, esta es una negación que ocurrirá adentro de la iglesia profesante. La iglesia que proclama ser de Cristo es la que va a cometer la apostasía, es la que se va a apartar, y esto va a ser en todas partes del mundo. Esto es muy importante, porque ha habido cosas así en los últimos 2000 años. Estábamos mirando la última vez de los tesalonicenses, como creyentes habían apartado de la fe y ahora están enseñando cosas erróneas. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Alejandro y Himeneo, Filato, profesando ser creyentes, enseñaban herejías y cómo fueron entregados, dice Pablo, los entregamos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sí? Eran creyentes, tenían que ser creyentes para cometer este pecado de apostasía, ¿sí? Del cual ya no hay perdón. Esto es muy grave, ¿sí? Pero esto va a pasar en la iglesia, adentro de la iglesia, en todo el mundo.
es algo, dice nuestro Señor Jesucristo, algo que no se había visto desde los tiempos de Noé. ¿Sí? No se nos olvide eso. Y ahorita hay varias objeciones a esto, ahorita las vamos a ver. Adentro de la iglesia, el profesante, que profesa ser de Cristo y que declara ser de Dios. Una vez más, la iglesia que proclama ser de Cristo, la iglesia verdadera, y ellos son los que van a apostatar, ellos son los que van a cometer la apostasía. ¿Sí? Mucha gente hoy en día está mirando que el mundo está muy mal. Mucha gente está mirando que han habido grandes líderes religiosos que han dejado la palabra de Dios. O mucha gente apunta de que piensa que esta apostasía general va a ser en todo el mundo. Bueno, el mundo está perdido, siempre ha estado perdido. El mundo sin Dios está perdido. ¿Sí? Nosotros entendemos esto, los salvos y los que no son salvos, los creyentes y los que no son creyentes. ¿Sí? Nosotros sabemos que siempre va a haber un remanente fiel, pero nosotros sabemos que también que siempre seremos la minoría. Siempre va a haber una mayoría de personas incrédulas. Así pasaba en el tiempo de Noé, ¿sí? Que la perversidad de ellos llegó a límites inimaginables que no nos hemos imaginado y que no hemos visto desde entonces. Y una apostasía en la iglesia que no hemos visto desde entonces. Pero el mundo está perdido y mucha gente hoy en día apunta a esto. Bueno, el mundo está bien perdido, la sociedad está bien perdida, tanta perversión sexual, homosexualidad, lesbianismo, transgéneros. Eso también había en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En este tiempo de los tesalonicenses, la perversión, la homosexualidad era prevalente entre la sociedad, entre la cultura griega de aquel tiempo. ¿Sí? La idolatría. ¿Sí? Pero esta maldad del mundo siempre ha existido. No estamos hablando del mundo, estamos hablando de los creyentes. Ahora van a decir, pues siempre, y se los acabo de decir, lo acabamos de ver, había apostasía entonces, había falsos profetas entonces, pero no a los niveles que va a haber, no a los niveles que nosotros podremos ver, si nos toca a nosotros, ¿verdad? Pasar por este tiempo. Mucha gente dice esto, mucha gente dice, pues el mundo está muy mal, el mundo está perdido. Bueno, el mundo siempre ha estado perdido y siempre lo va a estar. Sin Jesucristo el mundo va a estar perdido y va a estar mal y va a cometer atrocidades y cosas perversas. Pero aquí nos estamos referenciando a la iglesia. Una negación de Dios de parte de su iglesia hacia los últimos días, los últimos tiempos de la era. Déjense lo repito una vez más, escribe esto si quiere. Una negación de la iglesia de Dios hacia Dios mismo. Una negación de Dios de parte de su iglesia hacia los últimos días, hacia los últimos tiempos de la era. Porque muchos, la iglesia visible se va a ver por mucho, pero unos niveles inimaginables, por lo mucho, porque la iglesia se va a ver que visiblemente abandonará la fe verdadera. La iglesia en los últimos días, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes del día del Señor, va a abandonar la fe visiblemente. Déjense lo repito. Antes de que, estamos hablando de esta apostasía general. ¿Okay? Este evento que no hemos visto desde la época de Noé. No podemos comparar. Si para nosotros a lo mejor se nos hace muy dramático lo que hemos pasado en los últimos años, pero no se puede comparar, ¿sí? A otras tribulaciones, a otras pruebas, a otras apostasías, a otros tiempos de inmoralidad en el mundo y en la iglesia. Ha pasado mucho, desgraciadamente, en los últimos 2000 años, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero será la iglesia visible abandonará la fe verdadera. La iglesia visible abandonará la fe verdadera. Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo hablando de esto. Mateo capítulo 24, versículo 10. Muchos tropezarán. Entonces, ¿cuándo? Antes de la venida del Señor. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de creyentes.
Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros se aborrecerán, versículo 8, 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, porque, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte que esto va a pasar. Muchos abandonarán la fe. Esa es la expresión que nos dice en el versículo 10. Muchos tropezarán. Entonces, ¿de qué está hablando? De su fe. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto pasará en la iglesia. ¿Sí? Esto pasó en el primer siglo, con la primera persecución de parte de los judíos. Esto pasó en el segundo siglo, sobre todo en el segundo siglo, con la persecución de romana. Los mártires cristianos de aquel tiempo. Podemos mirar los escritos de los padres de la iglesia, del siglo primero, segundo y tercero. Pero ha habido muchas persecuciones así. Han habido estos hechos. Hoy en día, la iglesia está siendo perseguida en lugares como Europa Oriental o en Asia, en lugares como la India o China. ¿Sí? Esto pasará, pero no será, esto va a ser ¿cómo nosotros podemos mirar esto? Bueno, ¿cómo podemos hacer esta diferencia? ¿Y cómo podemos entender los tiempos? Está hablando de un evento que no pasaba desde el tiempo de Noé. Siguió haciendo referencia a esto porque es muy importante, lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A esos niveles que no se han visto. ¿Sí? Esa es una. Y la otra, pues bueno, lo vamos a mirar. Y hay objeciones a esto. Esto siempre ha pasado. Esto claramente a los tesalonicenses les pasó, porque había entrado una herejía. Entonces había habido falsos maestros en sus tiempos. A los tesalonicenses les había pasado. Miremos a los falsos profetas de hoy, por ejemplo. Esto sigue pasando el día de hoy. Les había mencionado el nombre, Jeremiah Johnson, un prolífico y muy importante pastor carismático, que él decía que Dios le daba revelación profética. Podemos hablar de eso, muchas cosas acerca de eso, pero bueno, él creía que el Señor le estaba dando revelación profética, que tenía sueños. A través de sueños el Señor le revelaba a él cosas que tenía que decirle a la iglesia. Jeremiah Johnson acaba de renunciar como pastor de su iglesia debido a que él hizo falsas profecías. Qué bueno que no vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento, porque de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18 y del versículo 18 en adelante, ¿qué es lo que pasa con aquellos que proclaman hablar de parte del Señor? ¿Sí? A los falsos profetas, ¿cómo se les trataba en aquel tiempo? Deuteronomio capítulo 18 versículo 18 en adelante. Jeremiah Johnson es un falso profeta. Él profetizó la reelección del presidente Trump, que el Señor se le había revelado en un sueño. Él pidió perdón, él mandó una carta que está en internet, todavía la puede encontrar. Puede buscar Jeremiah Johnson Ministries y va a ver su carta de disculpas. No fue suficiente, porque no es suficiente. ¿Sí? Si usted se proclama ser un profeta, no es cualquier cosa, está proclamando que Dios habla a través de usted. Lógicamente esto no pasó. Lógicamente el presidente de Estados Unidos no es Donald Trump, no fue reelegido. El presidente de hoy es Joe Biden. Entonces fue un falso profeta. ¿Quién se equivocó? ¿Dios o se equivocó él? Lógicamente se equivocó él. ¿Sí? Por eso que nosotros no creemos que profetas como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, ya no son necesarios. Pero seguimos cayendo en estos errores y la gente sigue creyendo en estos payasos. En estos payasos. ¿Sí? Y eso es uno de los pocos ejemplos que hay. Hay muchos ejemplos de esto. Una vez más, la gente piensa, pues tenemos estos falsos profetas. Desgraciadamente, el pastor muy conocido, muy relevante por los últimos 20 años, yo podría decir, un gran escritor cristiano, gran predicador, el señor Max Lucado, o Max Lucado como se le dice,
gran escritor de muchísimos libros cristianos que han ayudado a muchísimas personas a superarse, a aprender, a crecer espiritualmente. Pues Max Lucado ya se comprometió. Él se comprometió con la agenda homosexual. ¿Sí? Él les llama hijos de Dios, aquellos que practican la abominación de la homosexualidad y el lesbianismo, el ser transgénero, que es una abominación ante los ojos de Dios y es un pecado. Y él dice que también son hijos de Dios. Ya se comprometió más lo que no, eso hace unas cuantas semanas. ¿Sí? El gran apologista de los últimos 30 o 40 años, Ravi Zacarías, un gran hombre de Dios. Todo pastor o predicador tiene libros de ellos. Tenemos libros de ellos, grandes líderes. Ravi Zacarías, que después de su muerte empiezan a salir todas estas alegaciones de abuso sexual en contra de diferentes empleadas de él, que desgraciadamente se ha comprobado hasta ahora que parece que son ciertas. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, pues mire, esta apostasía, porque son hombres de Dios que han caído. Vemos toda esta maldad. Ya es principio de dolores. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tenemos que entender nosotros por estas cosas? Esta es la objeción que mucha gente tiene. ¿Sí? Pero acordémonos una vez más. Pero esta está hablando de algo que no se ha visto desde el tiempo de Noé. Lo que miramos, que esta apostasía de la cual se le está hablando a los tesalonicenses, Pablo está hablando acerca de ella, a nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24. Esta apostasía no se verá, no se ha visto, y es mucho más grande, desgraciadamente. Va a ser mucho más grande de lo que ahora podemos estar mirando, o hemos experimentado en los últimos 2000 años, o en los últimos miles de años, porque dice nuestro Señor Jesucristo que esto será como en los tiempos de Noé. Así de sencillo. Así de sencillo. Es algo que no se ha visto todavía. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos acercando a este tiempo? Bueno, nadie sabe. ¿Sí? Nadie sabe. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice también al mismo tiempo que nadie sabe ni el día ni la hora de su venida. Pero estas cosas sí podemos estar observando. Y tenemos que estar mirando. Esta apostasía, esta gran apostasía y la aparición del Hijo de Perdición, del Anticristo. El teólogo, maestro, escritor de muchos comentarios de nuestra denominación, el pastor Robert Piccirilli, nos habla acerca de los últimos tiempos. Comparamos esto, por ejemplo, con lo que pasó en el tiempo de Noé, y comparamos con otras teologías acerca de lo que nos dicen acerca de estos días, pero podemos llegar con esta conclusión. Esto es lo que nos dice el maestro Robert Piccirilli: la apostasía de los cristianos que irán de la fe a un error y la degeneración moral de ellos en los últimos días. Así será esta apostasía. Será la apostasía de los cristianos que irán de la fe a un error y la degeneración moral de ellos en los últimos días. Es exactamente lo que nos dice Mateo capítulo 24 del 10 al 13. Muchos tropezarán. Hay otras versiones que nos dicen muchos se apartarán de la fe, caerán de la fe. Pero esta versión, la versión Reina Valera, no lo dice así. Muchos tropezarán, de que está hablando de su fe. Entonces, y se entregarán unos a otros. Para entregarse a unos a otros tenemos que de un abandono de la fe. Porque se iban a entregar hermanos a hermanos, se iban a entregar a las autoridades, unos a otros. Y se aborrecerán. Está hablando de algo del corazón, no tan solo entregar unos a otros porque han caído en un error, sino por aborrecer los unos a los otros, odiarse a los unos a los otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Serán engañados por falsas ideas, por herejías. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará a consecuencia de este abandono de la fe. Versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero se nos está diciendo aquí que
perseveremos a través de estos tiempos para llegar a la meta, para llegar hasta donde tenemos que llegar. Y luego en el capítulo 25 se les da acuérdense, está nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, a los creyentes. En el capítulo 25 habla de la historia de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, para hacernos entender que como creyentes tenemos que estar preparados por estas cosas que van a venir, que no han pasado, no han sucedido, no han pasado en el tiempo no sucedió en el tiempo de los tesalonicenses, se los dice Pablo. Por eso no se dejen engañar, porque no vendrá el día del Señor hasta que pase esto y esto, la apostasía y la aparición del anticristo. Y yo sé que a través de los siglos mucha gente ha pensado esto. Mucha gente a través de los siglos ha mirado la persecución de cierto tiempo, la persecución de cierta época, la inmoralidad. Mucha gente miraba la inmoralidad de la Iglesia Católica durante la Edad Media, por ejemplo, antes de la Reformación, ¿sí? Hemos visto la inmoralidad en el primer siglo, en el segundo, tercer siglo, en el siglo XIX, siglo XX, lo que estamos viviendo ahora, la inmoralidad en la iglesia. ¿Sí? Pero aún no es tiempo, porque no hemos mirado una apostasía a los niveles de la época de Noé, de la generación de Noé, como dice nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que sí, aquí en Estados Unidos tendremos muy malas noticias, en Europa tendremos muy malas noticias acerca de la iglesia cristiana, pero al mismo tiempo que estamos hablando de esto, ¿qué les dije al principio de la transmisión? Hay nuevos pastores que van a empezar misiones. La iglesia está creciendo. A lo mejor no lo entendemos y no lo disfrutamos, no lo contextualizamos hoy en día aquí en Estados Unidos, pero la iglesia está creciendo en Asia, está creciendo en África, en Sudamérica está creciendo, en España. Hace 100 años era imposible empezar una iglesia, literalmente era imposible empezar una iglesia evangélica en España. Ahora hay docenas, incluyendo de nuestra propia denominación. Hay buenos pastores que enseñan la santa doctrina de nuestra denominación y de otra denominación. La iglesia evangélica está creciendo en España, en México, en Brasil. ¿Sí? Entonces no puede ser una apostasía. No estamos viviendo en esta apostasía de la cual habla, nos describe nuestro Señor Jesucristo, como en el tiempo de Noé, porque la iglesia está creciendo. Y no estoy hablando de iglesias que desgraciadamente también las hay, muy livianas o muy mundanas, que las hay. De la misma manera que está creciendo la iglesia, pues está creciendo el trigo, ¿verdad? Pero también la cizaña está creciendo. En estos lugares que les he mencionado también, los unicitarios, los que niegan la Trinidad, esos herejes siguen creciendo, los testigos de Jehová, los mormones. Pero la iglesia verdadera, verdaderos creyentes, la iglesia de Cristo está creciendo y se está multiplicando de una manera increíble. Estamos llegando a lugares que nunca se habían llegado. ¿Sí? Entonces no estamos a esos niveles todavía. No estamos a esos, yo no estoy diciendo que el día del Señor no se acerca. Está cerca, está más cerca que hace 2000 años. Porque ya se han cumplido muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo ha hablado. Y uno de ellos, y he recibido algunas pedradas que me han tirado, porque he leído algunos versículos y están diciendo, no, pues eso está refiriéndose, a la destrucción del templo del año 70. Vamos a hacer un video aparte del año 70. ¿Y por qué es tan significativo? Y la destrucción del templo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo habla de eso. Pero está contestando a varias preguntas. Aquí en el capítulo 24 de Mateo y en Marcos capítulo 13, él pregunta varias preguntas, está respondiendo a varias preguntas de sus discípulos, no solamente una. ¿Sí? Y algunos entienden esto que es solamente una respuesta a una pregunta. Le hacen varias preguntas. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el fin del día? Bueno, Mateo capítulo 24 y versículo 1. Salió del templo y en este pasaje es la predicción, la que hace la predicción de nuestro Señor Jesucristo de la destrucción del templo.
Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ¿qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? La destrucción del templo en el año 70 por los ejércitos romanos, después de tratando de sofocar, los sofocan, tratando de acabar con la rebelión de los judíos, que empezó en el año 66 aproximadamente. Y la culminación es el sitio de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Pero los cristianos sobreviven. Los cristianos sobreviven. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta profecía, esta predicción, y se cumplió en el año 70. Vamos a hablar de eso después. ¿Sí? Esto es punto y aparte. ¿Sí? A veces se confunden con esos hechos, con los hechos de lo que estamos hablando. La venida del Señor es aparte. Lógicamente es algo que no ha pasado todavía, porque no ha habido esta apostasía general, mundial, visible, de la iglesia verdadera, y no ha aparecido el anticristo. Ha habido muchos anticristos y el espíritu del anticristo ha estado muchas veces. ¿Sí? Primera de Juan nos habla de esto, el espíritu del anticristo, que ya estaba permanente en aquel tiempo. Y teníamos que discernir los espíritus. ¿Sí? Pero todavía no ha pasado esto. Eso es algo que vamos a continuar estudiando. Así que no se les olvide ver el próximo video. Les pido por sus oraciones y les pido que sigan mandando sus comentarios. Aunque tengan dudas, aunque me tiren pedradas, platiquemos, entendamos las escrituras, compartamos estos videos, háganle like, compártalo, suscríbase a nuestro canal para que siga recibiendo los videos cuando los pongamos, y apriétenle ya la campanita para que se les mande la notificación. Se los agradeceríamos mucho. No es para promoverme a mí, es para promover la palabra de Dios y para promover la santa doctrina, que hay mucha mala doctrina, desgraciadamente, en estos días. Así que nos vemos en el próximo video. Les pido por sus oraciones, por el pastor Marcos Osuna, que va a estar predicando este domingo. Esperemos verlos allí. Están todos invitados a la iglesia, la Cruz de Bakersfield. Así que nos miramos. No se le olvide adelantar su reloj antes de irse a la cama el sábado de la noche, ¿ok? Y pues bueno, estemos orando por nosotros. Terminemos en oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra, que es hermosa, buena y poderosa. Yo te ruego, Padre Celestial, que nos sigas guiando en tu santa palabra, mi Señor, que nos sigas haciendo entender. Y te ruego, Padre Celestial, por todos aquellos que nos están mirando, todos aquellos que mirarán este video o escucharán este mensaje, que estén preparados, que estén listos, porque cuando sea tu regreso será demasiado tarde, Padre Celestial, para buscar salvación. El día de la salvación es el día de hoy. Le pedimos por todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.